Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio sobre el tema de distribución discreta de probabilidad. Este ejercicio se encuentra en el libro Estadística para Administración y Economía. En su capítulo número 5, el ejercicio es el número 8, que dice lo siguiente. Los datos siguientes se obtuvieron contando el número de salas de operaciones de un hospital que fueron usadas en un periodo de 20 días. 3 de estos 20 días solo se usó una sala de operaciones. Entonces vamos a ir respondiendo. Empezamos con el inciso A, que dice: use el método de frecuencias relativas para elaborar una distribución de probabilidad para el número de salas de operaciones usadas en un día. Entonces vamos a poner, por un lado, salas y días. Volvamos a leer. Dice, 3 días de estos 20 solo se usó una sala de operaciones. Entonces decimos que se usó una sala en 3 días. La siguiente dice, 5 de estos 20 días se usaron 2. Entonces, 2 salas en 5 días. El siguiente dice, 8 de estos 20 días se usaron 3 salas de operaciones. Por lo tanto, ponemos 3 salas, el número de días es 8. Y por último, 4 de estos 20 días se usaron las 4 salas de operaciones. Entonces vamos a poner número de salas 4 y días 4. Ahora, nos habla de un total de 20 días. Vamos a corroborarlo. 3 más 5, 8, más 8, 16, más 4 nos da el total de 20 días. Bueno, y esta información es la que vamos a utilizar para elaborar la distribución de probabilidad. Vamos a poner aquí probabilidad y ahora vamos a tomar el número de días y lo vamos a dividir entre el total. Por lo tanto, nos queda 3 entre 20, 5 entre 20, 8 entre 20 y 4 entre 20. Los resultados son los siguientes. Estas son las probabilidades. Nosotros vamos a utilizar el programa R para elaborar esta tabla de distribución de probabilidad. Aquí ya lo tenemos, pero lo vamos a hacer con R. Bueno, aquí tenemos salas y la probabilidad, que son lo que conforma la distribución de probabilidad discreta. Entonces, la distribución de probabilidad discreta quedaría de la siguiente manera. El número de salas es la variable aleatoria x y la probabilidad es f de x. ¿Listo? Hemos resuelto el inciso A. Ahora vamos por el inciso B, donde nos piden elaborar una gráfica de la distribución de probabilidad. Tenemos aquí la tabla que ya hemos elaborado y ahora a partir de esta tabla vamos a construir una gráfica. En el eje X tenemos el número de salas y en el eje Y la probabilidad. Entonces, en el eje Y vamos a poner la probabilidad. Esta será la gráfica de la distribución de probabilidad para el número de salas que se utilizan en un día. Y el resultado es el siguiente. Analicémoslo. Tenemos que la probabilidad de que se utilice una sala en un día es de 0.15. Nos vamos al eje X y vemos que una sala corresponde a la altura de 0.15. Aquí lo tenemos. Vamos al siguiente. La probabilidad de que se usen 2 salas en un día es de 0.25. Tenemos aquí número de salas 2 con probabilidad de 0.25. El siguiente, la probabilidad de que se usen 3 salas es de 0.40. Vamos a ver, tenemos aquí 3 salas y su altura corresponde a la probabilidad 0.40. Y por último, la probabilidad de que se usen 4 salas en un día es de 0.20. Tenemos aquí 4 salas con altura igual a una probabilidad de 0.20. De esta manera se interpreta la distribución de probabilidad en forma de tabla y en forma de gráfica. Esta gráfica también la vamos a elaborar con el programa R al final de este video. Bueno, y ahora vamos con el siguiente inciso. Nos piden que mostremos que la distribución de probabilidad satisface las condiciones requeridas para una distribución de probabilidad discreta. Estas condiciones son las siguientes. Primera, que las probabilidades para cada valor de x sean mayores o iguales que 0. La segunda condición es que la suma de esas probabilidades sea igual a 1. Tenemos aquí otra vez la tabla con cada una de las probabilidades y vamos a corroborar que se cumpla la primera condición, es decir, que todas
las probabilidades sean mayores o iguales que cero. Vemos aquí, mayor que cero, y efectivamente se cumple la primera condición. Ahora, la segunda condición es que la suma de estas probabilidades sea igual a 1. Puedes hacer la suma con una calculadora y te darás cuenta que el resultado es 1. Por lo tanto, también se cumple esta segunda condición. La sumatoria de estas probabilidades es igual a 1. Esto también lo vamos a hacer con el programa R. Y de hecho, vamos a hacerlo de una vez. Primero, vamos a construir la tabla de distribución de probabilidad. Entonces nos vamos a R, estamos aquí en R, y lo primero que vamos a hacer será construir una tabla. Entonces vamos a crear una tabla. A esta tabla le vamos a poner por nombre hospital. Hospital. Estamos en un archivo de script en RKWord. Bueno, creamos el objeto hospital y le vamos a asignar un data frame. Data.frame, y entre paréntesis vamos a escribir las dos variables que vamos a crear. Una se llamará salas, es decir, el número de salas, y lo vamos a igualar a 0 para darle su primer valor, pero posteriormente lo vamos a modificar. La otra variable es días, y también lo igualamos a 0. ¿Listo? Ahora, con esto presionamos Control Enter, y ahora, si nos vamos al Workspace, vemos que se ha creado aquí una tabla que se llama Hospital. Vamos a dar doble clic y vemos que tenemos las dos columnas que corresponden a las dos variables, salas y días. Vamos a capturar la información. Salas sabemos que va desde 1, 2, 3 hasta 4. Y ahora el número de días. Tenemos 3, 5, 8 y 4. Esta es la misma información que tenemos aquí, solamente la estamos capturando. Ahora debemos obtener la suma del total de días para poder calcular la probabilidad. Entonces nos vamos aquí a R y vamos a calcular la suma total de días. Pero antes vamos a cargar la tabla, ya que hemos agregado nuevos datos. Entonces escribimos attach, entre paréntesis hospital. Presionamos Control Enter, ya se cargaron estas dos variables, días y salas, con sus correspondientes valores. Ahora sí, vamos a proceder a elaborar lo que es la distribución de probabilidad. Primero hemos dicho que vamos a crear el total de datos, perdón, el total de la suma de días. Entonces vamos a escribir total y le vamos a asignar la suma, escribimos sum, y entre paréntesis el nombre de la variable, que es días. Presionamos Control Enter para crearla, y si queremos ver el resultado ponemos esto entre paréntesis. Es lo que voy a hacer, lo pongo entre paréntesis, presiono Control Enter, y ahora sí podemos ver en la consola que nos dice que el total tiene un valor de 20, que no es otra cosa que la suma de la columna días. Esta columna, su suma es 20. Bueno, ya tenemos el total de días, y ahora lo que vamos a hacer es crear una tercera columna que tenga las probabilidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, como esto va a estar en la tabla hospital, ponemos hospital. Abrimos este signo de pesos o de dólar y escribimos el nombre que le vamos a dar. En este caso va a ser probabilidad. Y ahora le vamos a asignar la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para crear la probabilidad? Pues es el número de días entre el total. Entonces vamos a hacerlo aquí. El número de días será días dividido entre el total. Recuerda que el total tiene un valor de 20. Ahora sí, presionamos Control Enter y ya está. Si te das cuenta, aquí se ha creado una nueva variable que se llama probabilidad. Si nos vamos a la tabla, vemos que tenemos la variable probabilidad con sus correspondientes valores, es decir, las probabilidades de cada uno de los valores de X, que son los mismos que tenemos aquí. De esta manera obtuvimos los valores con el programa R. Bueno, ya tenemos entonces la distribución de probabilidad, que es esta. Ahora, lo que vamos a hacer es generar la gráfica, es decir, el inciso B, donde nos pide la gráfica de la distribución de probabilidad. Pero antes vamos a volver a cargar la tabla. ¿Por qué? Esto lo hacemos porque hemos creado esta nueva columna y entonces debemos actualizarla. Por eso escribimos attach, hospital, control enter, y ahora sí, hemos actualizado la tabla. Ahora vamos a generar lo que es la gráfica. Para generar la gráfica vamos a escribir lo siguiente. Primero ponemos plot, abrimos paréntesis y vamos a escribir
en primer lugar, la variable x, que es el número de salas. Recuerda que aquí tenemos la gráfica, el número de salas va en el eje x y en el eje y la probabilidad. Entonces, tenemos salas, coma, y en el eje y, probabilidad, coma. El tipo de gráfico lo ponemos entre comillas h. H son la altura de las líneas que vamos a dibujar. Y por título le vamos a poner my, entre comillas, el nombre del título que le vamos a dar. En este caso vamos a darle el nombre distribución de probabilidad discreta o lo que tú quieras. Bueno, y ahora sí, nos ubicamos en esta línea, presionamos Control Enter y vemos que se genera esta tabla. Le damos en Copy to Output para que se copie aquí. Y ahora sí, en esta parte podemos ver la distribución de probabilidad. En el eje X tenemos salas, en el eje Y probabilidad. Pero queremos modificar el eje X, ya que si te das cuenta tiene valores 1, 1.5, 2, 2.5. No queremos que aparezcan estos valores intermedios, solo los valores que nos interesan. Entonces vamos a modificar el eje X. Nuevamente, vamos a escribir plot. También ponemos salas, coma, probabilidad, es decir, salas contra probabilidad. Es lo mismo que teníamos arriba. El tipo es lo mismo, h. Y ahora, aquí es donde vamos a hacer la modificación. Escribimos x a xt igual a, entre comillas, n. Lo que hace este argumento es eliminar el eje x, es decir, que no lo va a dibujar, ya que lo vamos a hacer en un siguiente paso. Ahora, ¿qué hacemos? Pues el título sigue siendo el mismo, distribución de probabilidad, y vamos a agregar una etiqueta xlab, que es la etiqueta para el eje x, que le vamos a dar el nombre número de salas. Y también una etiqueta para el eje y, ylab igual, entre comillas, probabilidad. Ahora vamos a graficar esto que hemos hecho. Lo seleccionamos, control enter. Si nos vamos a donde aparece el gráfico, tenemos aquí número de salas y probabilidad. Observa que el número de salas no está, es decir, que hemos borrado. Eso fue lo que hizo la función que tenemos aquí, x a xt. Pero debemos dibujar el eje x. Lo vamos a hacer con la siguiente línea. Escribimos axis, abrimos paréntesis, side 1. Side 1 se refiere al eje x. Side 2 es el eje y. Bueno, entonces continuamos. Side igual a 1, coma, y ahora vamos a escribir add igual 0 a 4. Y ahora vamos a seleccionar todo esto. Control Enter. Vamos a darle en Copy to Output. Y ahora vemos que aquí en el output de RKWord se ha realizado la gráfica. Observa, el eje X tiene la etiqueta que le dimos, que fue la que tenemos aquí, xlab igual a número de salas, es lo que tenemos aquí. Y lo que modificamos con axis hay 1 de 0 a 4, lo tenemos aquí 0, que no se graficó porque no tenemos valores en 0, pero sí tenemos valor en 1, 2, 3 y 4. Y la probabilidad se graficó de manera correcta, ya que no la habíamos modificado. Bueno, y de esta manera hemos obtenido el gráfico. Bueno, si tú lo quisieras copiar, pues simplemente le das clic derecho y le das copiar imagen. Ya tenemos entonces el inciso B, que consistía en realizar el gráfico de la distribución de probabilidad. Vamos al inciso C, donde nos piden comprobar las condiciones de la distribución de probabilidad discreta. ¿Cuáles son las condiciones? La primera es que la probabilidad, escribimos probabilidad, sea mayor o igual que 0. ¿Cuál es la probabilidad? Esta columna, que cada una de estas probabilidades sea mayor o igual que 0. Aquí le estamos diciendo a R simplemente que nos compruebe si eso se cumple o no. Nos ubicamos en esta línea, presionamos Control Enter y vemos que en la consola nos dice que es true, 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 es decir, verdadero para todos los casos. Por lo tanto, sí se cumple. Es verdad que todas las probabilidades sean mayores o iguales que 0. Ahora vamos a la segunda condición, donde nos piden que la suma de esas probabilidades, ponemos sum, el nombre de la variable probabilidad, presionamos Control Enter y en la consola nos dice que esta probabilidad es igual a 1. Entonces también se cumple la segunda condición que teníamos aquí. Primera condición se cumplió. La segunda condición también se cumplió, ya que el resultado fue igual a 1. Bueno, y de esta manera es como hemos resuelto el ejercicio con el programa R a través de RKWord. Nos vemos hasta la próxima.